La expansión y afianzamiento que el capitalismo ha logrado en las últimas décadas ha favorecido un desigual reparto de recursos para la vida y de poder para gestionarlos. Los medios para hacer esto posible han sido la violencia directa y la violencia estructural o institucional, que han normalizado las abusivas relaciones de poder. Mientras unos pocos impunemente despilfarran y gobiernan, cada vez más gente se ve indefensa frente a la precarización de sus vidas. El nuevo marco socioeconómico que impone la Unión Europea y la venida menos de la izquierda tradicional exige también nuevas estrategias, no solo de resistencia, sino que investiguen y propongan de forma viable la superación de la organización social impuesta por el capitalismo. Con esa boca. Bueno, pues para empezar, pues el agradecimiento de que este tema lo pongamos entre todos y entre todas encima de la mesa, porque para la gente que estamos en este mundo de lo social, algo prioritario es que sea un trabajo conjunto, la erradicación de la situación de empobrecimiento y un reparto de la riqueza, por tanto. Parecía que para introducir el debate vamos a tener dos momentos, uno de diagnóstico y otro de alternativa. Pues para el momento del diagnóstico, plantear 10 claves para la comprensión de la precariedad de las condiciones de vida, analizar la situación. Hay un primer elemento que nosotras siempre queremos plantear como previo, que es una visión internacional del empobrecimiento. Esto es muy importante porque nos sitúa en el que Canarias somos parte del mundo y el mundo es quien está sufriendo estos mecanismos de empobrecimiento en distintos lugares de una manera distinta, pero en todos está haciendo mella la situación de empobrecimiento. Y para ello, dos datos que nos pueden ayudar a entender este fenómeno a nivel mundial. Uno primero es el 0,6% de la población tiene el 40% de la riqueza, mientras que el 91% de la población cuenta con el 17% de la riqueza. Y dentro de eso, la realidad de mayor violencia estructural que estamos viviendo en el mundo, donde hay más víctimas que en cualquier guerra mundial, que es el hambre, la desnutrición, la muerte por hambre, ¿no? Al día 37.000 personas que fallecen cuando hay alimentos para el doble de la población de personas que vivimos en este planeta Tierra. Por lo tanto, esta primera visión internacional ya nos da las pistas de la segunda clave para comprender este fenómeno del empobrecimiento y de la injusticia, que es la desigualdad, algo fundamental. Hay un reparto injusto de la riqueza, hay un reparto injusto de la propiedad, hay un reparto injusto del poder y de los cuidados, ¿no? Hay una serie de mecanismos de acumulación del capital en pocas manos y de la acumulación de las desventajas, de la explotación y de la precariedad en la mayoría de la población del Estado, del mundo y en concreto de Canarias. En el índice que mide la desigualdad, en España estamos por arriba de la Unión Europea, estamos en el 33%. Según el último estudio de Saturnino, del profesor de la Universidad de La Laguna, plantea que Canarias ha retrocedido 4 décadas, 40 años en desigualdad. Estamos en la misma situación de desigualdad de hace 40 años, ¿no? Cuando hemos pasado por picos completamente importantes de opulencia, de abundancia y de mucho dinero, ¿no? Ha crecido en estos 2 últimos años la diferencia entre los más ricos y las más pobres en Canarias un 25%. De alguna manera se está cada vez abriendo más ese abismo entre las personas enriquecidas y las personas más empobrecidas, ¿no? Un dato, en Canarias tenemos 21 familias de completo desprestigio de la lucha contra la pobreza,
pues tienen el 8% del Producto Interior Bruto. Por otra parte, hay, según la agencia tributaria, todos estos datos que están constatados son datos oficiales, 4.000 personas en Canarias tienen el 80% de la riqueza, mientras en Canarias 812.425 personas, que es el 38,2% de la población, sufren el estar bajo el umbral de la pobreza, estar con privación material severa, después lo explicaremos un poquito, y por último, toda la gente de su hogar está en paro, y la mayoría de ellas sin cobrar ningún tipo de prestación. Esta mirada de la desigualdad nos lleva a la siguiente, que es la mirada que dice que la solución no es el crecimiento y que el paro es estructural. La solución no es el crecimiento porque según el estudio también del FOESA, de Cáritas, la Fundación FOESA junto con Cáritas en el 2009, se planteaba que en época de bonanza, cuando crecía la tarta, no se repartía. O sea, el problema de la pobreza no es que no haya crecimiento, que no haya riqueza, que no haya patrimonio, es que no se reparte justamente, equitativamente, a cada cual según su necesidad, que sería lo que es justo. Y también se nos plantea que hay que seguir creciendo económicamente y que hay que ofrecer propuestas de empleo, aunque sean con la precariedad con la que estamos sufriendo, cuando ya una de cada 10 personas que está trabajando a tiempo completo es pobre hoy en el Estado español. Es decir, las condiciones de precariedad en el trabajo son brutales, ¿no? Además de la inestabilidad, la temporalidad, etc. Y además el paro es un elemento estructural, como el empobrecimiento, no es un elemento coyuntural ni residual como se quiere plantear. Además, muchas personas de los colectivos empobrecidos hoy no tienen las condiciones de empleabilidad. Entonces, ese es otro elemento. Hoy no es salida de la pobreza el empleo. Después veremos las alternativas que tenemos, ¿no? Esto nos lleva a plantear el siguiente aspecto a tener en cuenta en el diagnóstico, que es que hay una serie de mecanismos que favorecen que haya esa acumulación de capital y que haya esta fabricación, esta producción de la pobreza. No es algo que se produzca natural, ni porque una gente se lo supo montar peor, sino que es un fenómeno estructural generado y producido, ¿no? Estos mecanismos de acumulación hoy en Canarias tienen varios nombres. Uno de ellos es la Reserva de Inversiones de Canarias, la RIC, que acumulan el empresariado que ha invertido en especulación urbanística en vez de desarrollo social, que era para lo que estaba ese instrumento, han dejado de pagar los impuestos, que sería dinero para las arcas públicas, y no lo han invertido en desarrollo social. Son más de 20.000 millones lo que lleva siendo ese dinero de la RIC que no se invierte realmente en las necesidades de la población canaria. Por otra parte, crece el beneficio de las empresas en Canarias un 73% en el año 2012, con lo que no hay ningún tipo de situación de precariedad del gran empresariado, estamos hablando, ¿no? Y por último, otro elemento fundamental en Canarias que es clave para comprender el fenómeno del empobrecimiento es el fraude fiscal, que en Canarias es casi el doble de todo el presupuesto del gobierno de Canarias. Más de 11.000 millones de euros es un dinero de fraude fiscal que dejan de pagar. Ya saben, el 72% del fraude fiscal es de las grandes empresas, no es de aquella persona que se busca la vida, ni aquella persona que intenta escapar viviendo de milagro, consiguiendo las pequeñas obritas, ¿no? Desde esa realidad de los mecanismos de acumulación, está claro que quienes tienen hoy los beneficios y a los que no se les recorta sigue siendo la banca, las grandes empresas, por supuesto el gasto militar, 79 millones al día en los presupuestos del gobierno de España en el 2013, 79 millones de euros. El gasto de control social para cárceles, policías, etc., ¿no? Hoy una persona que está encarcelada durante el año supone una inversión por parte del Estado de 26.000 euros
imagínense todo lo que se podría hacer con ese dinero, además de que esa persona pudiera estar fuera del umbral de la pobreza, todos los beneficios que se podrían generar, ¿no? Y es que alrededor también del empobrecimiento hay un negocio, ¿no? Y los que tienen beneficios también es el pago de esa deuda ilegítima y odiosa que hay en el Estado, que 1 de cada 4 euros de los presupuestos del Gobierno de España también se va en eso. Y al mismo tiempo que no se recorta en algunos lugares, sí que se recorta en servicios públicos, en educación, en sanidad, en el sistema público de servicios sociales, que ha sufrido el peor recorte en estos años de todos, digamos, los pilares del estado de bienestar, sufriendo el 40% de recorte, y el plan concertado de las prestaciones básicas, que es para que haya servicios sociales en cada uno de nuestros pueblos y barrios, supone un recorte por parte del Estado, para que nos hagamos una idea, del 65%. Este plan concertado, que ahora con la nueva reforma de la administración local que quiere sacar el gobierno de Rajoy el día 19 de julio, elimina y extingue el sistema público de servicios sociales de proximidad, los servicios sociales en cada ayuntamiento, sobre todo en los que tienen menos de 20.000 habitantes, servicios sociales en vías de extinción, con lo malito que están los servicios sociales en Canarias, que estamos los segundos a la cola después de Valencia, y que invierten en Canarias en servicios sociales 120 euros por habitante al año, una ridiculez en comparación con la situación de emergencia y de situación de necesidad que tenemos. Y para la aplicación de la Ley de Promoción a la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, exclusivamente se dedica 38 euros por habitante al año. Realmente la situación de los servicios sociales de cierre, desmantelamiento, está haciendo pues llevar a pasar de tener derecho a una visión asistencialista, que normalmente ni siquiera lo hace el sistema público de servicios sociales, sino las organizaciones, muchas de ellas las que están hoy presentes aquí, que ya también nos darán su propuesta de diagnóstico. Para que hagamos una comparación, la figura fundamental del sistema público de servicios sociales son las personas trabajadoras sociales. En Canarias, en el 2012 hay una persona trabajadora social por cada 24.075 habitantes y hay un soldado por cada 233 habitantes. O sea, podemos estar seguras, pero empobrecidas. Por otra parte, otro elemento clave para el diagnóstico del empobrecimiento, una gafa elemental que tenemos que tener puesta, es que el empobrecimiento no es un fenómeno natural, que no es residual, porque da la sensación que, como antes decía Antonio, que afecta a poca gente. No, es que afecta a la mayoría. Lo que afecta a poca gente es la riqueza, ¿no? Entonces lo que hay que erradicar es la acumulación del capital. No es culpa de la gente. El fenómeno de empobrecimiento está desde la cultura dominante. Hay un elemento castigador que culpabiliza y responsabiliza a las personas empobrecidas. Además de vivir en esa situación, le hacen creer que son los responsables de la misma. Eso lo que convierte a la gente en desmotivar, desmoralizar y sobre todo y fundamentalmente desmovilizar, ¿no? Que es un colectivo que con buscarse la vida día a día tienen bastante. Como se refleja en los estudios también que ha planteado Cáritas, la pobreza es extensiva, cada vez llega a perfiles y a colectivos que nunca pensaban que podían estar en esta situación. Los que ya estaban en pobreza, se ha intensificado su situación, es persistente, hay generaciones y generaciones y generaciones de personas que están en situación de empobrecimiento. Esto lo vemos en nuestro barrio, con poquito que preguntemos o sabemos de quién eres tú, de qué sos vos, pues ya sabiendo de qué sos vos, pues ya se sabe que viene de generaciones de mucha pobreza persistente, ¿no? A eso nos referimos. Pero un elemento fundamental es que la pobreza es cambiable. Como es un elemento que fabrica este sistema, cambiando los mecanismos que la producen, se puede cambiar. Es un elemento, por tanto, que es transformable, ¿no? Y por último, plantear también que no hay democracia si hay desigualdad, ¿no? En esto del empobrecimiento y la precariedad,
pasamos a ya mirar el fenómeno más de cerca, podemos plantear que este empobrecimiento y la precariedad es una violación de los derechos humanos. El artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos dice: se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros en caso de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Por lo tanto, hoy la pobreza, el empobrecimiento es un fenómeno de violencia de esta estructura a la mayoría de la población, porque la deja sin cobertura en sus necesidades básicas, es una violación de los derechos humanos, y podemos plantear que también hay dos rupturas en la exclusión social. Una que son una ruptura en los mecanismos que garanticen el acceso a los derechos para todos y para todas, y un también debilitamiento de los mecanismos de arraigo, de comunidad, de sentirse de buena vecindad, ¿no? Esas dos rupturas se tienen que dar para que exista el fenómeno de la exclusión. Y la exclusión se da cuando hay la suma de tres elementos. Una que es cuando se quita o se secuestra la posibilidad de participar en lo económico, tanto para producir como para consumir, en lo social, en la participación, en los vínculos, en tener grupos de apoyo, tejidos, y en la no posibilidad de participar políticamente en la vida social. Por lo tanto, como les decía antes, no hay democracia, ¿no? En Canarias, ¿cómo está esta situación? Como ya les decía, la tasa de riesgo de exclusión en Canarias, que es la tasa AROPE, que es una tasa que plantea la Unión Europea y que plantea que la pobreza no es solo carencia de recursos económicos, ese es un elemento central para las alternativas, no todo se soluciona el fenómeno del empobrecimiento con dinero, hay otros elementos que tenemos que trabajar y que tenemos que cultivar, ¿verdad? Hay que plantear que bajo el umbral de la pobreza hay 718.000 personas con privación material severa, que es carencia de 4 de 9 indicadores, 82.630, y con todas las personas desempleadas que podrían trabajar en paro en su hogar, 339.985 según los datos del Instituto Nacional de Estadística del 2011, sabiendo que en el 2012 se ha agravado la situación y que en el 2013 se ha agravado también la situación. Finalmente, ¿quiénes son las víctimas de todo este modelo de desarrollo, de esta desigualdad, de esta injusticia, de este reparto, de este desmantelamiento de los derechos, de este fenómeno de ruptura de la no inversión en lo social? Más las mujeres que los hombres, las niñas y los niños. En Canarias, más de 137.004, según el estudio UNICEF, con la tasa AROPE, esta que les decía, bajo el plan de la pobreza, privación material severa, y personas de su hogar todas en paro. Las personas jóvenes de 16 a 30 años es un fenómeno en todo el Estado español, la infantilización de la pobreza y la juvenilización de la pobreza, que además sufren, ya saben, la tasa de desempleo mayor en Canarias de todos los colectivos. Las personas migrantes no comunitarias, que a las que se les secuestra no solo el derecho de vivir, sino también y fundamentalmente el resto de sus derechos, el de la salud, vivienda, etc. Personas con diversidad funcional, todas las personas con diversidad funcional, de cada 100 personas con diversidad funcional, 40 están en una situación de empobrecimiento en Canarias. Las personas encarceladas, hoy más de 3.000 en toda Canarias, que sufren una situación también de vulneración de sus derechos. Los hogares más pobres son los monomarentales, los que están llevados por una mujer con un niño o más niños a su cuidado. Las personas mayores, sobre todo las mayores mujeres, son el colectivo también más pobre, las desempleadas y las empleadas en precariedad, ¿no? Tratando también que la pobreza severa en Canarias
es la más grave de todo el Estado. El 12% de las personas más pobres están en Canarias con más de 4 indicadores de exclusión social, ¿no? También según el FOESA del 2009. Bueno, pues hasta aquí este primer panorama de 10 claves concretas necesarias, por lo menos desde nuestra perspectiva, ¿no? Por supuesto, todo debatible y ahora completamente cambiable y con mucha necesidad de la concreción que puedan plantear para el diagnóstico pues el resto de personas que van a compartir su mirada, ¿no? Los medios para hacer esto posible han sido la violencia directa y la violencia estructural o institucional que han normalizado las abusivas relaciones de poder. Mientras unos pocos impunemente despilfarran y gobiernan, cada vez más gente se ve indefensa frente a la precarización de sus vidas. El nuevo marco socioeconómico que impone la Unión Europea y la venida menos de la izquierda tradicional exige también nuevas estrategias, no solo de resistencia, sino que investiguen y propongan de forma viable la superación de la organización social impuesta por el capitalismo. Con esa vocación ha ido desarrollándose la propuesta de renta básica que la gente de Baladre, con el trabajo fundamental de José Iglesias Fernández, ha venido difundiendo en los últimos 10 años. José Iglesias, entre otras muchas cosas, es economista, investigador incansable y principal impulsor de los estudios de renta básica que se han desarrollado en Cataluña, Extremadura, Andalucía y ahora en Canarias. ¿En qué contexto histórico? ¿Cuál ha sido la evolución del concepto de renta básica hasta la actualidad? Es ante esta pobreza que se dispara lo que algunos pensadores retoman el concepto que se venía ya, desarrollando y le dan la forma de la que vamos a partir nosotros también para seguir evolucionando el concepto. Es decir, que ellos van a lanzar la idea de que se necesita como principio que cada ciudadano, cada ciudadana reciba una cantidad mensual, en este caso una cantidad periódica, para cubrir las necesidades materiales. Esto es lo que primero introducen, pero como se dan cuenta de que un principio que no lleve desarrollado también el mecanismo que de alguna manera lo asegura a la población, le añadieron 3 características. Es decir, el principio que lanzan le añaden esas 3 características que comentaremos en el concepto cuando lo desarrollemos. ¿Qué es la renta básica de los iguales? Al nacer como renta básica, decíamos que la caracterizaba el ser individual, es decir, que se concedía a la persona, no a la familia, que era universal, en el sentido de que era para todos, pero que también era no contributiva, y tercero, que era incondicional, también en el doble sentido de que no dependes del dinero que tengas. El ciudadano no depende para cobrar la renta, si es rico o pobre, del dinero que tiene, pero tampoco del mercado de trabajo. Es decir, no se le exige al ciudadano, sujeto del derecho a la renta básica, que tenga que ir al mercado de trabajo para poder acceder a la renta básica. Simplemente por el hecho de nacer ya percibe la renta básica. Ahora bien, esto no sería suficiente para las gentes de Baladre, que nosotros de alguna manera queremos utilizar este concepto como un instrumento para cambiar la sociedad. Le añadimos aquellas otras características que definimos como de acción política. ¿Cuáles son? Primero decimos que una de ellas es la equidad. Quiere decir que todas las personas, todos los ciudadanos tienen derecho a percibirla y van a percibir la misma cantidad. La cantidad que se va a entregar como renta básica tiene que ser igual a lo que definimos como umbral de pobreza, porque este es uno de los objetivos de Baladre en el corto plazo, es erradicar la pobreza. Por eso hablamos de que la cantidad sea igual al umbral de pobreza. Quien tiene el umbral de pobreza ni es rico ni es pobre. Y además añadimos
como otra definición nuestra para entender este punto tan importante, que lo retomaré también después, es que quien tuviese o ingresase la mitad del umbral de pobreza sería pobreza severa. Tenemos entonces otro punto, que es el que llamamos el de participación ciudadana. Aquí, para recuperar valores de la izquierda, hemos pensado que la renta básica no se le podía ni se le debía entregar a cada ciudadano completa, sino que la hemos dividido en dos partes. Una parte que le llamamos la renta básica en mano y la otra parte que es la que se dedica a formar, crear un fondo que llamaremos Fondo de Renta Básica, para este fondo dedicarlo a ampliar, a mejorar los bienes públicos. Bienes públicos como mejorar la salud pública, la educación pública, el transporte público, la vivienda que sea pública, hacia las calles, etcétera, etcétera. Es decir, es en este momento cuando para nosotros la participación ciudadana, el concepto toma sentido. Los ciudadanos se sientan para decidir en qué gastan lo que ellos tienen como renta básica. Y segundo, no solamente lo deciden en qué se va a gastar, sino que también van a ser parte de la gestión de esas inversiones, como del seguimiento para ver si la realización se cumple de acuerdo con lo decidido en esa asamblea de participación ciudadana. ¿Quiénes tienen que hacer efectiva la renta básica y cómo? Hasta este momento hablábamos del sujeto, el ciudadano. El ciudadano recibe la renta básica, pero vemos que el ciudadano es un sujeto pasivo. Vemos que si los pensionistas, las pensiones piensan que no son suficientes, son muy pocos los pensionistas que se movilizan. Los parados que están sin subsidio no se movilizan. Si les dan el paro, bien, y si no, es decir, está el sujeto pasivo, que yo iría más lejos. Incluso el que va a votar es un sujeto pasivo. Tiene un derecho ciudadano a elegir representantes y lo utiliza cuando le llaman. Y allá va, deposita el voto y ahí se acaba. Son sujetos pasivos. Lo que nosotros estamos proponiendo, primero ya decimos que tiene una lectura anticapitalista. ¿Qué quiere decir? Que tiene una carga ideológica y política terrible que va contra el sistema. Luego nos tenemos que movilizar políticamente. Entonces ya hablamos de sujetos sociales activos. Esos somos los, digamos, sujetos que tenemos que luchar por la renta básica. Pero tenemos que convencer al sujeto pasivo de la importancia de este derecho para su vida, para que también se convierta en sujeto social activo. Decíamos cuando las características que nosotros queremos, una de las características es que la renta básica sea, digamos, conseguida por la gente que se moviliza, es decir, por el sujeto social que se moviliza políticamente. Porque a nosotros no nos interesa la renta básica para los ciudadanos ni por los ciudadanos, si no es para la transformación social. Nosotros pensamos que ese sujeto no debe pensar en la renta básica como un bienestar individual, sino como miembro de un colectivo que a su vez quiere transformar el capitalismo para que en aquella sociedad tampoco tengamos ya que recibir la renta básica, porque la renta básica solo es un instrumento para luchar en el capitalismo. No, en la sociedad que sea alternativa, la renta básica ya no hará falta. Yo soy de una ciudad media andaluza. Una ciudad media andaluza tiene 28.000 habitantes. Antiguamente se le llamaban agrociudades, ya de agro tiene poco. Durante estos 8, 9, 10 años, no sabemos cómo se llama, pero yo tengo 5 militancias probablemente. Soy del Sindicato Andaluz de Trabajadores, soy de Ecologistas de Nación, soy del colectivo asambleario local y ahora nos metimos
en meternos en la institución y montamos la Asamblea Moronera Alternativa, o también un partido político. Es decir, queríamos estar juntos, y cada uno le tiraba más un ámbito de la realidad que es el capitalismo. Había gente que decía, yo trabajo mejor en la ecología, en lo social, en lo sindical, o en lo estrictamente institucional político. Nos hemos unido. Nos va mejor que desunidos, seguro. ¿Podemos seguir mejorando? Seguro también. Pero hemos llegado a la conclusión que desde el territorio nos teníamos que unir, desde el territorio. Ahora tenemos un gran problema, que es muy difícil que venga alguien más que yo a unirnos con más. En el territorio estamos unidos, pero después los del sindicato de los trabajadores sí estamos en las marchas, etcétera, etcétera. Pero tenemos que unirnos. Y aquí aparecen tres conceptos que yo creo que es verdad lo que dice Manolo, que hay que pelear, pero que también hay que pensar. Que hay mucha gente en mis pueblos que son unos luchadores enormes, pero que dice que piensen los de las gafas. Que piensen los gafitas, nosotros la pelea. No, brazos y pies y cabeza también. Y aquí entra por donde iba Tom. Tenemos que pensar en qué es el crecimiento económico. Tenemos que pensar qué es el trabajo y qué es el empleo. Trabajo y empleo, y vamos a discutirlo. Y a partir de ahí, la renta básica, como concepto muy simple, cuando profundiza, te lleva a todos estos debates. Por tanto, desde el territorio, y se me ha olvidado otra, y el concepto de organización. Tenemos que replantearnos cómo nos organizamos también. Y ahí el 15M ha dado un puñetazo en la mesa, por decirlo de alguna manera. Entonces, unirnos, como dice el compañero de Córdoba, Gabriel, es que ya está bien. Es que ante eso no se puede decir nada más. Es que ya está bien de que seamos, entre comillas, tan hipócritas. Y a partir de ahí, unirnos, desde la discusión, estar unidos, como dice el compañero, si nos une casi todo. Entonces tenemos que hacer fuerza para estar dentro de las mismas organizaciones. ¿Por qué no? ¿A qué esperamos? Y desde el pensamiento, como dice esa idea que ha surgido por ahí desde el ecologismo, que tenemos que pensar de verdad en los conceptos. Porque si no, estamos hablando entre compañeros que nos une muchísimas cosas, de cosas distintas. Y algunos que entendemos que el trabajo es muy distinto al empleo, nos ocurre. Y es muy difícil que lleguemos a hablar de lo mismo los que entendemos desde una forma de pensar que somos obreros, clase obrera, y que la centralidad de la vida es el trabajo asalariado y el empleo, u otros que pensamos que es algo más, y que en el fondo, si pensamos en esa forma de trabajo, el que tiene el poder es el patrón. Pero si rompemos con esa forma de entender trabajo, el poder ya no lo tendrá el patrón.